Oh Padre, bendice este tiempo. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé la habilidad y la capacidad y el discernimiento, y que esa palabra, Dios mío, pueda ser una palabra de instrucción, de corrección y también de luz para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, mi hermano. Bien, hermano, entonces vamos a ir a la palabra, vamos a ir allí a Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Leemos la palabra en el nombre del Señor, que dice de la siguiente manera este texto, hermanos, muy poderoso: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Quisiera tocar un tema, hermano, que es bastante amplio y bastante, podemos decir, inmenso en las Escrituras, porque todo esto, hermano, se encuentra desde el Génesis hasta Apocalipsis, este tema de la guerra espiritual. Escuche bien, guerra espiritual. Y no podemos ignorar lo que es la guerra espiritual. Cualquiera que la ignore, hermano, está destinado a fracasar espiritualmente. Está destinado quizás a no crecer espiritualmente. Porque desde el momento en que usted y yo decidimos entregarnos a Cristo, someternos bajo el señorío de Jesucristo, desde ese mismo momento tenemos guerra, porque Satanás es el enemigo de la obra de Dios. Hay un texto, creo que en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que todo el mundo está bajo el dominio de Satanás, todo el mundo. Cuando habla de todo el mundo es que allí están, hermanos, desde reyes, gobernadores, jueces, policías, y allí podemos ir bajando hasta el más pobre, hasta el que se arrastra, al que, hermanos, está en una cuneta, el que está quizás allá tirado quizás en la puerta de una cantina. No importa la posición social, pero todo el mundo está bajo Satanás, según lo dice el texto. Pero ¿quiénes no están bajo ese dominio? Son aquellos que un día le entregaron su vida a Cristo Jesús y le voltearon la espalda a este mundo y dijeron sí a Cristo, y de ahí en adelante viven para Dios, viven sirviéndole al Señor. Y no tienen nada que ver con Satanás, no tienen nada que ver con este mundo. Por eso es muy importante que cada cristiano, hermanos, tome las cosas en serio. Tome las cosas en serio, porque si no las tome en serio, hermano, Satanás no está jugando. Satanás nunca, hermano, va a bromear con usted. Él viene con todo. Según nos dice, hermano, Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Oiga, vean la forma en que él actúa: matar, hurtar y destruir. O sea que para Satanás, hermano, nosotros no somos sus amigos. Usted no es su colega, usted no es nadie que usted puede decir, no, yo no voy a hablar de Satanás, no voy a hablar de él, porque si hablo de él, entonces me voy a volver enemigo de él. Se equivoca cualquiera, porque eso muchas personas dicen, no, si eso está en la mente, si tú hablas mucho de Satanás, pues, y hablas mucho de guerra, pues eso es lo que va a haber, pero no es así. Y el texto aquí lo está diciendo. El texto aquí lo está diciendo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás siempre maquina, tiene sus estrategias. Según el contexto de esto, hermano, había habido alguien, hermano, que
le había fallado a Cristo, le había fallado a Dios. Según el contexto, Pablo dice aquí, hay un título, dice Pablo perdona al ofensor. Para aclarar un poquito más de esto, veamos lo que dice el contexto. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para que tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Aquí he visto, hermano, como un pleito entre hermanos, o alguien había caído en pecado. Según la primera carta a los Corintios, capítulo 5, ahí vemos que alguien cayó en pecado. Ya ustedes saben en qué forma, con la madrastra, con la mujer de su padre. Algunos le atribuyen que este es el que Pablo se refiere, que le había causado tanta ofensa tanto a Pablo como a la iglesia. Pero que dígame bien, hermano, cuando alguien en la iglesia comete un pecado o desobedece o haga algo, todo el mundo, ¿verdad? Dice, bueno, este hermano yo lo consideraba buen hermano, esta hermana yo la consideraba buena hermana, pero mire con qué salió. Mire lo que hizo. Dañó la reputación de sí mismo, la relación de muchos. Y esa relación como que se quiebra, se rompe ese vínculo de unidad que había. Más sí, ¿verdad? Había entre algunos hermanos hay más relación personal. Y a veces andamos juntos, pero cuando uno de estos falla, hermanos, se rompe muchas cosas ahí. Algunos pueden accionar con rabia, otros con lástima, otros con pasión, o otros, ¿verdad? Ya no quieren verlo ni, como dicen ahí, pero ni en pintura, porque ofendió la santidad, ofendió el honor, traicionó la confianza suya, nos traicionó de alguna manera, haciendo algo malo delante de Dios. Veámoslo en ese aspecto. Es bonito, ¿verdad?, cuando todos los hermanos nos reunimos a orar, reunimos a ayunar, a vigilar, a cantar, ¿verdad? Nos damos un abrazo, Dios bendiga a mi hermano, Dios bendiga a mi hermana, todo es relación. Pero cuando uno de los dos sale con algo allí de ese grupo, o de ese compañerismo, algo sale, las cosas, ¿qué hacemos en ese punto? Entonces, según lo que Pablo aquí dice, que lo habían perdonado, lo perdonaron. Y Pablo le dice que él lo había perdonado, pero también le dice a la iglesia que ellos también lo perdonen. ¿Cuál es la razón si no lo perdonaban? ¿Cuál es la razón si usted no perdona a un hermano? ¿Cuál es la razón si la iglesia no perdona a ese hermano por ese mal que ha hecho? ¿Cuál sería el problema? Aquí Satanás es el que toma ventaja. Porque Satanás quiere ver lo que usted no perdone. Satanás nos quiere ver a nosotros emproblemados entre nosotros mismos. Satanás nos quiere ver a nosotros, hermanos, que no haya esa unidad, esa comunión entre nosotros, que se rompa totalmente. Entonces, ahora Pablo está diciendo aquí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que Satanás está al acecho. Satanás está, como decimos, ¿verdad?, en palabras de campo, está enmatonado, está ahí escondido, solo esperando un resbalón suyo, solo esperando, hermanos, que se dé un deslizón para él caerle. Y él no anda jugando, él no anda bromeando. Entonces, y una de las ventajas que Satanás toma en las iglesias es cuando hay ese rompimiento de la unidad,
por algún problema. Satanás toma esa ventaja. Satanás no desaprovecha esa oportunidad de un vínculo que ha habido por años en una familia, en un matrimonio, en una iglesia, en un grupo de hermanos. Cuando pasa algo así, hermanos, Satanás toma esa ventaja. Entonces Pablo allí dice, hay que ir corriendo, perdonar al ofensor, que se arrepienta y se convierta y que le pidan perdón y que se perdonen para que esa grieta, hermanos, esa grieta no se abra más. Tenemos una guerra y la guerra más, hay una guerra interna y hay una guerra, hermano, podemos hablar afuera. La guerra interna, hermano, es bastante difícil vencerla, porque dentro de nosotros hay conflictos internos. Y adentro de nosotros decimos, ¿lo perdono o no lo perdono? Pero es que ha sido muy grande la ofensa. ¿Qué hago entonces? Voy a disimular, lo voy a probar, voy a disimular, lo voy a perdonar. Pero hay un proverbio que dice, hermano, que a veces la hipocresía, hermano, dice que del necio o del insensato, por mucho que la disimule, dice que será descubierto en la congregación. Por mucho que la disimule, será descubierto. Porque téngalo por cierto, hermano, si usted y yo sabemos que Dios es real y que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, no ignore que en estos cultos, en estos servicios, hermano, por mucho que se ve, hermano, como que no hay tanta, quizás movimiento, holgazar entre los hermanos, pero el Espíritu Santo siempre se mueve. Porque el Espíritu Santo, hermano, no solamente se mueve en el movimiento, ¿verdad? O en los gritos, Él siempre se mueve también en el silbido apacible, en el silencio. El Espíritu Santo se mueve ahí. Y tenemos que tener cuidado en eso. Si creemos que el Espíritu Santo, si creemos que Dios se mueve en la iglesia, entonces Dios nos va a confrontar siempre dentro de la iglesia. Y donde no pensemos nosotros, porque Dios es soberano y Dios, hermano, cuando envía su palabra no la envía en balde, la envía, hermano, porque Él quiere hacer algo dentro de la congregación. Ok, entonces, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Hará tomado alguna ventaja Satanás en alguno de los que están aquí, hermano? Piense, medite. Piense. ¿Le hará tomado ventaja Satanás a alguno de ustedes? ¿A alguno de nosotros? Ahorita dele velocidad a la mente y piense hasta dónde ha llegado, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué debió haber hecho y no lo hizo. Y ahora está con la conciencia que está así como que le punza, ¿no? ¿Hará ganado ventaja? ¿O a cuánto les está ganando ventaja Satanás ahorita? Porque ser cristiano, hermano, cualquiera dice yo soy cristiano. Eso es fácil, hermano. Oh, yo me congrego en la iglesia de Glen Cove, dice. Pero hay muestras, hay fruto. Hay fruto. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿Cuál es la obra que estamos haciendo? Para identificarnos. No como un desconocido, porque, por ejemplo, en una casa, hermano, se identifican los que viven en esa casa. Los miembros de esa familia se identifican. Muchas veces por el apellido y otros por la fuerte relación que tienen los que viven en esa casa. Pero cuando alguien no vive allí, ¿verdad? De vez en cuando, no puede decir que es miembro de esa casa. Porque los que viven en esa casa mantienen esa casa en orden, mantienen esa casa en limpia, mantienen esa casa con todo lo que se necesita allí, ¿verdad? Porque viven en esa casa, porque es parte de esa casa. Pero si no es parte de esa casa,
a mí qué me interesa si, no, si sacan la basura, no la sacan. Ellos son los que viven allí, yo no vivo allí. La iglesia somos una casa, ¿no? Somos una congregación. Dentro de la iglesia, lo que a mí me importa debe importarle a usted. Lo que a usted le importa debe importarme a mí, porque somos una congregación, somos un cuerpo con muchos miembros y a todos nos debe pertenecer, nos debe interesar. Ya viene el frío, ¿verdad? Yo tengo que abrigarme bien, no solo abrigar bien los pies, también abrigarme bien la cabeza, abrigarme bien el cuerpo, ¿no? Porque todos estos miembros necesitan ser abrigados porque son parte del cuerpo. Entonces la iglesia también así es. Entonces, Pablo, hermano, aquí dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. El problema es ignorar. El problema es ignorar. Casi a nadie le gusta, ¿verdad? Que le digan, usted es un ignorante, usted no sabe nada. Porque el ignorante no sabe nada, ignora las cosas. Cuando usted ignora las cosas, usted no se preocupa. No nos preocupamos cuando ignoramos. Y por eso les digo, hermanos, que no debemos ignorar la guerra espiritual. Usted y yo tenemos que conocer la guerra espiritual, saberla, conocerla, porque la Biblia habla de dos naturalezas. Escuche bien. Hay una naturaleza, hermanos, carnal o material del mundo físico, donde nos vemos nosotros. ¿Ve? El mundo físico, yo lo veo a usted en este mundo físico. Usted puede ver, hablar, comer, caminar, trabajar en este mundo físico. Pero hay un mundo espiritual que usted y yo no lo conocemos. O sea, lo conocemos por la palabra, pero no lo vemos. Ese mundo espiritual no se puede palpar, no se puede tocar, como lo es el mundo material. Nosotros lo podemos palpar, podemos oírlo, sentirlo, pero menos el mundo espiritual. Por eso, hermano, Pablo habla de que hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Nosotros somos un cuerpo, hermano, material e espiritual dentro de nosotros. Este cuerpo, el que usted presenta, es hecho de materia, es terrenal. Una vez que este cuerpo deja de respirar, vuelve a la tierra, porque es materia. Pero el espíritu y el alma que está dentro de nosotros, ese no se hace tierra, no se hace polvo, ese vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, le pregunto yo en esta hora, ¿cuántos de ustedes ven a Satanás o a un mal espíritu? ¿Verdad que no se ve? Si lo viéramos, hermano, quizás saliéramos huyendo, corriendo, pero no debemos ignorarlo. Ok. Por ejemplo, hermano, allí en Efesios 4 y versículo 26. Subraya esos textos porque esos textos son de mucho conocimiento para la guerra espiritual. Es lo que dice Pablo 26, 4, 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿A quién menciona aquí, hermanos? Al diablo. Estamos expuestos a enojarnos. No hay nadie aquí, hermano, que no se enoje, ni de repente, hermano, lo veamos, ¿verdad? Airado. Pero también, hermanos, así como nos airamos, debemos también de tener cuidado de en ese momento no ir a hablar un montón de disparates o de insultos que ofenda o que haga más grande el problema. Allá, hermano, en Proverbios, creo que el capítulo 15 o 16, por ahí dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si dos hermanos están enojados y el uno le grita al otro y el otro le grita al otro, y si uno de los dos no baja, hermanos, no se aplaca, van a encender el fuego.
van a encender el fuego. En este caso, el que conoce la guerra espiritual, lo primero que va a decir, no, yo no puedo seguir en esto, yo tengo que bajarme. No importa si yo quedo culpable, no importa si yo me echan la culpa, pero yo voy a bajarle a esto. Yo voy a calmarme, porque de lo contrario le voy a dar lugar al diablo. Usted y yo no podemos darle lugar al diablo, porque si le damos lugar al diablo, el diablo, hermano, va a ser destrozo, va a ser desorden, va a desordenar todo, va a desordenar su mente, su corazón. No va a pensar con una mente espiritual, no va a pensar como hijo de Dios, como siervo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Y Satanás, hermano, al hijo de Dios no lo puede poseer, pero sí le puede tirar dardos, le puede tirar flechas, para que lo mantenga tóxico, porque si lo hiere, se va a enfermar. Usted sabe que cuando algo le causa una herida y no se trata esa herida, no se la cura, esa herida, hermana, se va a infectar. Y a medida que esa herida se infecte, se puede dañar otras áreas de su cuerpo. Incluso puede quizás hasta dañarlo completamente. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Ahí tenemos el escudo de la fe para no dejarnos que esos dardos penetren. Entonces Satanás puede tirar dardos de afuera, y si logra penetrar la mente, un campo, hermano, donde Satanás quiere ganarlo, entonces será una mente distorsionada. Una mente, hermano, que no va a razonar bien, no va a pensar bien. Ok, tenemos un ejemplo de eso, hermano. Por ejemplo, ¿se recuerda usted, hermano, cuando el Señor le hace una pregunta a los discípulos? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre o soy yo? ¿Qué dice la gente por ahí? ¿Qué comentarios hace? Se levanta Pedro, hermano, y le dice al Señor, bueno, unos dicen allí que eres Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Algunos, esa es la opinión que dan. Pero el Señor quería estar seguro qué pensaban ellos. En este caso, ¿qué piensa usted? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos bien ahí, ¿verdad? Pedro está bien. Vamos a dar un 10 a Pedro porque ha respondido bien. Y Jesús se lo confirmó y le dice, bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos bien. Y ahí, bueno, el Señor comenzó a enseñarle, a instruirle a Pedro. Pero luego el Señor dice, escuche bien, hermano, cómo el diablo trabaja. Luego el Señor le dice que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho por los ancianos, por los sacerdotes, por el pueblo, y dice, y ser, hermano, maltratado y morir crucificado, dice el Señor. Él se lo estaba declarando porque ahora para el Señor, pues ya Pedro ya había madurado un poco, ¿no? Y debería de conocer cuál era la misión de Jesús, que la misión de Jesús no solamente era venir, ¿verdad?, y reunirse con ellos y luego desaparecer. No, él tenía que morir y muerte de cruz. A Pedro no le cabe eso en la mente, en la cabeza, y se lo lleva aparte y le dice, Señor, le dice, en ninguna manera te contesta esto. Ten compasión de ti, Señor. Por favor. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, no vayas a morir. Tú tienes el poder para evitar todo eso. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque no pone la mira en las cosas de arriba, sino las de la tierra, o las cosas de los hombres. Ahora, analice esto, hermano. Analice esto. Mire cómo Satanás
Hace unos minutos Pedro estaba hablando por revelación de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús se lo confirmó. Ahora, minutos más tarde, Satanás ya, Pedro no estaba hablando ya por sí mismo, estaba hablando por manipulación de Satanás. Pensemos en eso. Que Satanás, el hecho de que usted ahorita esté hablando palabra de Dios, esté profetizando palabra de Dios, esté siendo usado por el Espíritu Santo, eso no quiere decir que despuesito usted, hermano, ignore la maquinación del diablo, ignore el propósito de Dios. Entonces viene Satanás, ¡pum!, le tira un dardo y ya usted ya no está hablando por el Espíritu, sino que está hablando por Satanás. Increíble, ¿o? ¿Cómo puede ser esto así? ¿Qué hacemos entonces? Y allí, hermanos, tenemos que tener mucho discernimiento, cuidado nosotros, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice: no confíen en príncipe ni hijo de hombre, porque no leen en salvación. Hay muchos que, hermanos, confiamos a veces en los profetas, hermanos. Voy a aclarar este punto aquí en los profetas. Los profetas, hermanos, a veces los que tienen don de profecía son usados por el Espíritu Santo. Y Dios los usa, ¿verdad?, con palabra profética, una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, para darle un mensaje a usted. Y es acertado, ¿no? Y cayó bien. Pero eso no quiere decir que todo lo que profetiza todo el tiempo sea por el Espíritu Santo. Y allí es donde caemos muchos, como dice Eclesiastés, que somos como los peces que caemos en la red algunas veces. Por ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces uno tiene que tener discernimiento. No todo lo que se habla por allí, no todo lo que se profetiza, no todo lo que se sueña, no todo lo que se ve, todo es bienvenido. Hay que discernirlo. Porque si no, somos arrastrados. Y podemos ser manipulados. Ahí está el ejemplo. Hasta que el Señor Jesús tuvo que reprender a Pedro, el espíritu que estaba ahí, hermano. ¿Cómo quedaría Pedro en ese momento, hermano? Pero si ahorita, Señor, tú me estabas diciendo que yo era bienaventurado y que todo había sido revelado por Dios, y ahora que yo te estoy dando un consejo, no es buen consejo que yo te estoy dando. Pero hay cosas, hermano, que nosotros no queremos, ¿verdad? A veces aconsejamos también nosotros: cuidado, hermano, porque va a sufrir. Claro, yo no quiero que alguien sufra, nadie esté con una enfermedad, alguna dolencia, nadie quiere eso, ¿verdad? Nadie. ¿Se recuerdan ustedes cuando Pablo iba para Jerusalén y estando en casa de un profeta llamado Agabo, y allí estaba, y llegó el profeta y tomó el cinto de Pablo y se ató de pies y manos y dijo: así atarán al hombre de cuyo cinto es este? Todo el mundo se puso a llorar y comenzaron a decirle a Pablo: no subas, Pablo, por favor, no subas. Mira lo que están profetizando, mira lo que va a pasar allá, por favor. Te necesitamos, Pablo, te queremos aquí, por favor. ¿Era buen consejo, no? ¿O no era buen consejo? Ahora viene Pablo y dice: ¿y qué hacéis ustedes? Le dice: quebrantándome el corazón, el espíritu. Yo no solo estoy dispuesto a ir a Jerusalén a ser atado, le dice, sino a morir por el Señor Jesús. Hay cosas que son inevitables y usted las va a sufrir, aunque yo quisiera que no las sufriera, pero va a pasar por ahí. Por eso es, hermano, que nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás, porque Satanás quiere que nosotros veamos todo bonito, todo color de rosa, hermano, que aquí todo es felicidad, que no va a pasar nada. Y si alguien se enoja, es que está endemoniado, hay que sacarlo fuera. Bueno, hay un proverbio que dice, ¿verdad?, saca el chismoso de la congregación. ¿Y qué pasó? Cesará la contienda. Saquémoslo, echémoslo fuera, porque aquí solo debe haber gente, pero muchas veces va a pasar todo eso. Pero allí es donde nosotros tenemos que discernir a través del Espíritu Santo. ¿Tenemos guerra espiritual, sí o no, hermano? Si no conocemos la guerra espiritual, hermano, mire, vaya, mejor saquemos un curso de
de comando, digamos, cómo trabajan los comandos para irse a una guerra. Hay guerra psicológica y hay guerra, hermano, la convencional, la que van por tierra, de infantería, y hay guerra también aérea, ¿no? Y todo eso hay que estudiar todo eso, cómo son las tácticas. Y nosotros, hermanos, con la Biblia guardada, nunca la leemos, nunca, hermanos, escuchamos mensajes de guerra espiritual que nos van a instruir. No practicamos el ayuno, no practicamos la oración, no practicamos el compañerismo en la iglesia, no tratamos de involucrarnos todo en la iglesia, porque todo eso, hermano, va a influir. Entonces, ignoramos todo eso. Entonces, por eso siempre andamos un poquito como desorientados, siempre andamos negativos, siempre andamos, ¿verdad?, frustrados, y actuamos como que si no fuéramos cristianos, hablamos como que si no fuéramos cristianos. Nuestro vocabulario no se parece a un cristiano o a un hombre o una mujer nacido de nuevo. Nuestro vocabulario todo es negativo, porque venimos con la influencia del mundo, y se supone que cuando ya venimos a Cristo, la palabra, hermano, nos va a cambiar totalmente nuestra forma de hablar, nuestra forma de proceder, nuestra forma de actuar, nuestra actitud. Todo será cambiado, porque ahora tenemos una naturaleza nueva. ¿Qué naturaleza tenemos? La de Cristo. Por eso Pedro lo está diciendo ahí. Capítulo 1. Entonces, hermano, los dejo con este pensamiento. ¿Quién está tomando ventaja en su vida? ¿Satanás o usted la está tomando? Porque usted tiene que tomar la rienda, usted tiene que tomar el mando bajo el poder del Espíritu Santo. Pero si usted ignora, si ignoramos, entonces Satanás puede tomar ventaja. Y por eso no hay temor de Dios muchas veces. Por eso muchas veces, hermanos, no hay raíces profundas. Defendemos una tradición, un hábito, pero no defendemos totalmente la doctrina, la palabra de Dios. Y debemos de conocer la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, defendemos que es la palabra de Dios. No defendemos una tradición o una costumbre. Porque las costumbres, las tradiciones, todo eso, hermano, es de hombre, pero la palabra es firme. La palabra es la que debemos defender nosotros. Y esta está por encima de todo. Y esta es la única que nos revela cómo podemos defendernos de Satanás. Cómo Satanás trabaja y cómo él hace caer. Pero también la palabra nos explica cómo nosotros podemos vencer a Satanás. Ahí en Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio y de la palabra de él. Bueno, hermano, hasta aquí terminamos. Vamos a orar, darle gracias a Dios por este pensamiento, hermano. Los dejo allí pensando con lo que dice la palabra. Oremos, démosle gracias a Dios. Padre, muchas gracias le damos a usted en esta hora. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, estar aquí y poder, Dios mío, enseñar tu palabra. Ayúdanos a discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Ayúdanos a conocer los planes y estrategias del diablo. Ayúdanos a cuidarnos, a no caer en las garras del enemigo, a no ser influenciado mental y emocionalmente por el enemigo, porque el enemigo puede causar estragos en nuestra vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Dios, gracias, Padre.